¿Cómo está? Buenos días. ¿Se escucha? Buenos días. Lice, buenos días. Se escucha muy bajito tu voz. Bueno, yo Lice, se escucha bajito, Lice. Listo. Vamos a aumentar volumen. Ahora sí, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar la clase. Vamos a ver ahora la parte de cómo diferenciar. No sé si alguna pregunta antes de empezar la clase. Si no hay preguntas, vamos a compartir la pantalla. Y hemos quedado la otra vez, o sea, el viernes en esta parte. Hemos visto un resumen de las NIAs para que vean, digamos, la cantidad de NIAs que hay que considerar en las auditorías de estados financieros, pero si haces auditoría también a entes que financian o reciben financiamiento del BID, Banco Mundial, así, inclusive hay que tomar las normas que emiten estas entidades financieras. Por ejemplo, el BID tiene todo lo que es AF100, es un grupo que es del 100 al 700, pues es un grupo de normas que incluye, digamos, cómo hacer los estados financieros, por si acaso, cuando es financiado por BID. O sea, por cada proyecto que financia debe haber un estado financiero. Por ejemplo, digamos, el BID financia para la construcción de, no sé, póngale de una planta de producción, entonces se hacen estados financieros de esa, cuánto se recibe, o sea, por las captaciones, o sea, y también las actividades en que se ha gastado y hay un flujo de efectivo y notas. Entonces ellos preparan y esos estados financieros que son propios del proyecto se auditan, ¿ya? Y ellos piden que se auditen con las NIAs, pero al mismo tiempo dicen que tomen en cuenta estos otros requerimientos que hace el BID, ¿no? En sus normas. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Habíamos visto también que la ASFI emite normas. Entonces, la ASFI emite también normas para lo que es el sistema financiero, aparte de lo que pide que se haga con NIF, o sea, aparte de lo que hace con NIAS, mejor dicho, se hace con NIAS, pero también toma en cuenta estos requerimientos. Por ejemplo, hay un requerimiento que dice que las firmas de auditoría deben rotar cada 3 años. O sea, una firma de auditoría no puede ser más de 3 años auditoría en una entidad financiera. Eso es un requerimiento. Entonces, también te dice que aplica las normas internacionales de código de ética. No te pide la del colegio, te dice internacionales. Y así varios requerimientos que piden ellos en sus reglamentos que emiten para la relación de auditoría externa. También hay las famosas SAS, son declaraciones de normas de auditoría de los Estados Unidos, que son las más avanzadas. Entonces, a veces hay requerimientos cuando es una entidad, una empresa que es una filial y tiene su matriz en Estados Unidos, a veces te piden que hagas la auditoría de acuerdo a la SAS. Entonces hay que tomar en cuenta esas variables o esos requerimientos que pueden hacer. Ahí habíamos quedado. ¿Está bien? Ahora vamos a ver lo que es ya, vamos a entrar a la otra fase, que es, ya hemos visto normas, ahora vamos a entrar a cómo documentar. Para documentar, primero hay que ir al concepto de auditoría. Esto está en los capítulos 10, 11, 12 y 13 del libro. ¿Ya? En esos capítulos van a encontrar esta parte. Entonces vamos a ver un resumen. ¿Qué dice? ¿Qué es la auditoría? Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia. Pide que haya evidencia. Entonces, para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información que examinado y criterios establecidos. Entonces, es comparar lo que yo encuentro con lo que hay un parámetro, un criterio establecido. En este caso, en auditoría de estados financieros, un parámetro que se toma normalmente también son las normas de contabilidad aceptadas en Bolivia. También puedo tomar código de comercio, dependiendo a qué coste evaluando. Entonces, yo voy a, eso es, ¿no? Entonces, si hay diferencias entre el parámetro, la información que he encontrado
Y el parámetro es un hallazgo de auditoría. Eso es un hallazgo. Entonces, hay que comparar si la diferencia es coherente, o sea, esta información que examino, encuentro y es coherente con el criterio, entonces no hay, ningún hallazgo es razonable en la opinión. Entonces, es lo que pide la auditoría. ¿Qué dicen? ¿Qué es la evidencia? Es para sustentar mis conclusiones, ¿no? Si no tengo evidencia, ¿cómo voy a sustentar mis conclusiones? O sea, es para sustentar mis conclusiones. Yo tengo que tener evidencia para sustentar. Por ejemplo, yo estoy tomando, he dado prácticas y para aprobar o reprobar a un alumno, yo voy a tener las evidencias, ¿no? Entonces, ustedes van, si no suben, no hacen sus trabajos, entonces evaluaré y pondré una nota. Entonces, y si suben y por ahí está mal, también pondré una nota. Si suben y está bien, también pondré una nota. Ahí están mis evidencias para sustentar mi conclusión de aprobado o reprobado. Lo mismo en auditoría, para dar una opinión limpia, considerada, adversa o abstención de opinión. La evidencia de auditoría incluye información contenida en los registros contables, o sea, tiene tres fuentes la evidencia. De la entidad, yo puedo sacar sus registros contables, contratos de la propia entidad, de afuera, mediante confirmaciones de fuente externa, o aquellos elaborados por el propio auditor. Ejemplo, arqueos de caja, realizados por auditor, verificaciones físicas, inspecciones, todo hechos por el auditor. Esas son las tres fuentes para tener evidencia. De la propia entidad, hechos por el auditor, o ¿no? Hechos por el auditor, y lo que es de fuente externa. Ya, eso hay que tomar en cuenta. Caracteres de la evidencia, debe ser competente o apropiada. O sea, competente dice la norma boliviana y apropiada dice la norma internacional. Pues le pongo competente o apropiada. Y suficiente dicen los dos. Para ser suficiente es la cantidad de evidencia. La suficiencia es la cantidad de evidencia. A mayor riesgo, más cantidad. A menor riesgo, menos cantidad. Y la competencia debe ser válida o relevante. Válida o relevante. ¿Qué dice la norma? Debe ser confiable. Dice. Que sea confiable, que sea válida, que sea cierta y relevante algo importante. Entonces, eso pide que la evidencia sea, para ser competente, debe ser válida, confiable y relevante, importante. La suficiencia está con la cantidad de evidencia. Mayor riesgo, más evidencia. Entonces, en este caso, yo sé que hay riesgos, ¿no ven? En los trabajos, o sea, porque son virtuales. Entonces, yo tengo que pedir un poquito más de evidencia. Yo sé que hay personas que hacen trabajos, estos trabajos ofertan, trabajo por 50 los resúmenes, 40, 80, 180, los legajos por 500 bolivianos, así dice. Entonces hay riesgo, por lo tanto yo pido que sea a pulso para minimizar un riesgo. Para minimizar no digo que voy a eliminar, pero voy a minimizar. Entonces, ¿qué es la documentación de auditorías? El registro de los procedimientos. A mí me dice en caja, efectuar arqueo de caja, entonces ahí tengo que tener evidencia del arqueo de caja. Ese es el registro de los procedimientos de auditorías realizados en el transcurso de la auditoría, tanto en la fase de planificación, ejecución y comunicación. En las tres fases debe haber evidencia de auditoría. Entonces, muchos también se conocen estas documentación de auditoría como papeles de trabajo. En la norma internacional, en las NIAs, solo van a encontrarse, si no me equivoco, en dos partes o en tres partes la palabra papeles de trabajo. Antes se llamaban papeles de trabajo porque eran papeles físicos, actualmente ya lo llaman documentos del auditor. ¿Por qué? Porque ahora muchos pueden ser virtuales, pueden ser electrónicos, pueden ser videos, grabaciones, audios, muchas cosas de ese tipo, como evidencia. Por lo tanto, le llama documentos del auditor. Esto pueden ser físicos o electrónicos. Entonces, antes eran papeles físicos, sí, pero actualmente ya no. Por eso los llama, a veces se usa como términos papeles de trabajo. Solo en los conceptos, hay uno que es un concepto, hay en la línea 230, documentación de auditoría, y en alguna parte más habla de justamente de papeles de trabajo. Después todo es documento de auditoría. Y también habla de archivos, ya. No dice que, dice debe, todos estos papeles, estos documentos del auditor debe compilar o estructurar o almacenar en unos archivos. No te dicen qué archivos. Lo único que dice archivos
que en Bolivia nosotros le conocemos como legajos de auditoría, otros le llaman carpetas de auditoría, carpetas. Entonces están clasificados normalmente en 4, las firmas grandes le han puesto un legajo, carpeta permanente, un legajo de ejecución, un legajo de planificación, un legajo de resumen o ejecutivo, también lo llaman otros. Entonces, solo dicen uno o más carpetas u otro medio de almacenamiento en forma de físico, digital o electrónica, que contiene los registros que comprenden la documentación de auditoría para un trabajo especial. Entonces te pide ese. Y aquí está, digamos, un resumen de lo que vamos a entrar el viernes. El viernes vamos a entrar ya a planificación, ya van a estar inscritos los alumnos de mesa, entonces ya vamos a entrar al tema de planificación. Ahorita es un repaso de Audi 1, Audi 2, para uniformar criterios, parámetros y actualizar. Entonces, tenemos que hacer actividades previas, aceptación del cliente, aceptación del trabajo, verificar si cumple código de ética, y después ya tengo carta compromiso y contrato. Entonces, ya tengo carta compromiso y contrato, por lo tanto ya puedo planificar, es decir, ¿ya? Entonces, para planificar yo debo conocer la entidad y el entorno. Del conocimiento de la entidad y del entorno van a salir riesgos inherentes, y del conocimiento del control interno van a salir riesgos de control. En función de estos riesgos, identifican la auditoría y voy a hacer respuesta al riesgo, que es la línea 330. Voy a hacer procedimientos de auditoría. Voy a planificar y voy a definir qué procedimientos de auditoría voy a hacer. Eso se documenta en el legajo permanente y en el legajo de planificación, lo que están haciendo para el primer parcial. Y ya teniendo mis procedimientos de auditoría, mis respuestas a los riesgos, en la fase de ejecución aplico esos procedimientos para obtener evidencia. Y eso documento en el legajo de ejecución. En esta legajo de ejecución yo tengo evidencias que sustentan mis conclusiones. Entonces, esas conclusiones van a ser 4, por rubro, por componente, por elemento que otros llaman, razonable, con salvedad adversa o abstención de opinión. Y al final voy a emitir mi informe, que eso es la fase de conclusión y comunicación. Evalúo mis resultados y al final emito informe. Y eso documento en el legajo de su. Todos los papeles de trabajo no deben ser supervisados en todas las etapas, tanto en la fase de planificación, ejecución y comunicación, todas. Ahora, los únicos documentos que son públicos normalmente son los informes. El resto de documentos que están en papeles, en los legajos de auditoría, no son de dominio público. No son de dominio. Los únicos que son públicos normalmente son los informes de auditoría. Hay que tomar en cuenta. Ahora, muchos le llaman papeles de trabajo a los documentos del auditor. Eso pueden ser obtenidos, ya les he dicho, de fuente interna de la empresa, de fuente externa, fuera, mediante confirmación normalmente, o aquellos elaborados por el propio auditor, ¿no? Aquellos hechos por el propio auditor, como arqueos de caja, verificaciones físicas, inspecciones, pruebas globales. Entonces, esos, ¿no? Entonces, los papeles de trabajo pueden ser películas, dice, papel, medios, actualmente pueden ser correos electrónicos, audios en WhatsApp, grabaciones, o sea, hay muchas, ahora actualmente videos, pueden ser a nivel electrónico, puede haber papel físico. Los papeles son la evidencia que el auditor mantiene de los procedimientos seguidos. Entonces aquí, ¿cómo yo demuestro que he hecho algún procedimiento en mis papeles de trabajo? Entonces, en otras palabras, los papeles de trabajo son la aplicación práctica, la aplicación de los procedimientos de auditoría. Un procedimiento dice efectuar arqueo de caja, entonces tendré que tener arqueo de caja. Un procedimiento de efecto de confirmación a clientes arriba de 1.000.000, tendré que tener las confirmaciones y sus respuestas. Si no tengo respuesta, tendré que tener alternativos que he hecho. Entonces, esa es la norma de auditoría financiera del sector público, no la mía, sino del sector público, establece los tipos de evidencia que pueden haber y los clasifica en 5. Testimonial, la más débil. Testimonial, que puede ser una entrevista, declaraciones, una encuesta, es la más débil porque no tiene sustento, digamos, documental. La documental es la más competente, que pueden ser contratos, registros contables, informes,
permisos de fuente interna o de fuente externa, las físicas, que pueden ser inspecciones, observaciones, arqueos de caja, por ejemplo, inspección de inventarios, todo eso es competente si es hecho por el propio auditor. Analíticas que pueden ser, vienen de análisis, ¿no? Pruebas globales, cálculos de índices financieros, análisis horizontal, vertical, comparaciones, todo eso es competente, o sea, siempre y cuando que la información sea confiable. Si para que la información sea confiable, debe tener la empresa un buen sistema de control interno. Si no tiene buen sistema de control interno, la información que genera esa área o esa empresa no es posiblemente no confiable. Por lo tanto, sus resultados de las pruebas analíticas no van a ser confiables si la información no es confiable. Entonces hay que tomar en cuenta. En las informáticas actualmente, por el avance tecnológico, muchas evidencias ya son soportes electrónicos, informáticos, programas, aplicaciones. Entonces también debo sacar. Actualmente muchos auditores tenemos que saber también algo de informática para hacer pruebas o verificar, ¿no? Pruebas, hay programas también, algún IDEA es un programa también que evalúa, se hace auditorías, o sea, se saca evidencia respecto a los soportes electrónicos. Es un programa que por ejemplo, yo puedo pedirle electrónicamente que me diga los 100 cheques pagados a Juan Pérez. Entonces entra y me saca los 100 cheques pagados a Juan Pérez. Entonces le digo los mayores, entonces sacará los mayores. Entonces todo es electrónico. Entonces yo puedo ver lo mismo en la auditoría del sistema bancario, por ejemplo, el sistema financiero. Muchos pagos son electrónicos, actualmente todos son pagos. Entonces, ¿cómo sé que esos pagos se registran correctamente? ¿Qué tal puede haber fraude? Entonces, alguien tiene que evaluar los procesos electrónicos o en este caso informáticos, si están confiables o no. Entonces, y esos son esas evidencias que es de la evaluación de los sistemas informáticos para hacer las evidencias informáticas, ¿no? Con programas, aplicaciones. Todo esto se documenta en papeles de trabajo y en legajos o archivos de auditoría. Algunos requisitos que han debido llevar en Audi 1, los papeles de trabajo deben ser claros, concisos, deben ser claros, cualquiera que los lea los puede entender, concisos, puntual, ni con mucho comentario. Mucha explicación confunde, poca explicación no da información, ¿no? Entonces, más o menos que debe ser conciso, puntual, debe ser completo y exacto, debe tener toda la información necesaria y con datos exactos. Entonces, ¿qué más pide? Que sean relevantes y pertinentes la información que se incluye en esos papeles de trabajo. Que sean objetivos, deben reflejar actividades, operaciones y hechos que han sucedido. O sea, tal como en Cacho, lo que veo, anoto. Si encuentro en la auditoría un desvío, un hallazgo, anotaré en mi papel de trabajo. Por eso dice objetivos. Si está bien, también diré que está bien. Y ordenados, que deben tener un sistema de codificación. Es como poner páginas. En la auditoría se llama referencias. En la auditoría se llama referencias, los que pueden ser numérica o alfanumérica. Ahora vamos a usar alfanumérica, pero las firmas que hacen auditoría de sistemas electrónicos, muchos manejan ya directamente numéricas. 1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, así directamente pura numérica. Otros que se manejan alfanumérica también. ¿Qué más? Estos, por si acaso, estos requisitos estaban en la norma de auditoría 5 boliviana, la norma de auditoría 5 boliviana, que fue abrogada, pero eso no quiere decir que no sirva como referencia técnica, sirve como referencia para explicar papel de trabajo, está en la norma de auditoría 5, abrogada, que está abrogada. Y también habla de la información mínima que deben tener los papeles de trabajo importantes, los principales, no todos, los principales. Entonces van a tener un encabezamiento dirá ahí auditoría del activo fijo, ¿no? Referencias, fecha de quién ha elaborado, quién ha supervisado, tendrá ahí elaborado por, revisado por, referencia al paso del programa, qué punto del programa usted también se papeles de trabajo, qué análisis ha hecho, prueba global, verificación de algo que ha hecho, referencias cruzadas o por referencias que se llaman,
alcance de trabajo es revisado el 10, el 20%, si corresponde. Método de muestreo, si corresponde, qué método de muestreo aplicado, analítico, hasta lo que es estadístico o no estadístico, cómo he sacado la muestra, fuentes de información, de dónde es esa información que estoy analizando, y lo que es con explicación de marcas y conclusiones. Eso es lo que pide, digamos, que deben tener los papeles de trabajo principales de la auditoría. Solo para explicar, es un repaso de audio 1. Normalmente deben ser ordenados. Para ordenar hay que ponerle páginas. Y esas páginas, esos números de páginas que nosotros ponemos en auditoría, se llaman referencias. Eso es para más o menos para tener un orden y tal vez también para enlazar análisis, ¿no? Entonces vamos a ver qué se llama correferencia. Normalmente esta numeración ¿no? Deben ser uniformes, coherentes y lógicos, ¿no? Entonces, normalmente se maneja A1, A2, A3. Por ejemplo, podría ser disponible, ¿no? O podría ser la letra E, activo fijo. Entonces ya depende de la FIB, pero es poner páginas para ser ordenados. Aquí está las referencias, normalmente es en la parte superior las referencias, otras firmas hacen en la parte inferior las referencias, normalmente de color rojo, normalmente no es, puede ser otro color, pero normalmente de color rojo porque llama la atención, o sea, es visible. No puede ser negro porque se puede confundir con, normalmente uno obtiene fotocopias y las fotocopias son de color negro, entonces se puede confundir como con los documentos de la entidad. En este caso es hecho por el auditor, las referencias. Otro es las correferencias, también se llama cruce de referencias, de papel a papel. Entonces yo quiero referenciar estos 10.000, está aquí, analiza en otro papel su composición. Entonces lo estoy correferenciando. Eso es, estoy mandando al A2, lo estoy mandando, y en el A2, dice aquí están los 10.000, y en el A2 digo, esto está por si acaso, está enlazado con el A1, y ahí está el A1, 10.000, y en el A1 dice A2, entonces estoy enlazando. Esto es un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa? Nosotros, digamos, auditorías, papeles de trabajo que tienen más de 1.000 hojas. Entonces, ¿qué tal esto analizado no en el A2, digamos, en el A200? Entonces, yo lo voy a mandar aquí, en el A1 le voy a poner A200 y en el A200 le voy a poner A1, ¿no? Entonces, para eso sirve, para descomponer su análisis en otros papeles de trabajo. Se llama cruce de referencias. Normalmente se hace de color rojo y alrededor de la cifra. Alrededor de la cifra se pone para que se entienda que es esa cifra que estoy analizando en otro papel de trabajo. Normalmente las referencias pueden ser la parte superior de color rojo, puede ser numérico, alfanumérico, en este caso numérico, y otros firmas también ponen en la parte inferior, ya derecha. No puede ir en la izquierda, no puede ir en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque en ahí se archivan, ¿no? Se perforan, normalmente para archivar. En la parte superior se perfora o al medio, ¿no? Entonces, por eso sería difícil poner en la parte, ¿no? Izquierda. También es importante en este caso agrupar, ¿no? Para analizar. Por ejemplo, yo puedo usar la letra A para disponibilidad sobre efectivo y cuál es efectivo, la letra B para cuentas por cobrar, la letra C para inventarios, la letra, digamos, D para inversiones, la letra E. Entonces yo por grupos puedo agrupar, ¿no? Entonces puedo usar de esa forma. Si fuera numérica, la 1 podría ser, por ejemplo, disponible, ¿no? Disponible, la 2 exigible, la 3 digamos, inventar, la 4 activo fijo, la 5 así, de esa forma yo puedo agrupar. Entonces, pues sirve para, ¿no? En caso de referencias alfanuméricas, se debe utilizar la misma letra para identificar papel de trabajo a un rubro, a un componente, a un ciclo. Entonces, se puede usar, ¿no? Letras o números. Normalmente, para identificar cédulas que pertenecen a un mismo análisis, es conveniente la utilización de subíndices. Entonces, por ejemplo, estoy usando caja, ¿no? Estoy analizando caja, la caja está con A1 y bancos está con A2. Entonces, caja 1 analizo en A1 quebrado 1, ¿no? Y caja 2 analizo en A1 quebrado 2. Vayamos a bancos, en la letra A2. Entonces, Banco Nacional, digamos, analizo en el 2.1, 2 quebrado 1. Y Banco Mercantil analizo en el A
A2 quebrado 2. Si hubiera otro banco económico, digamos, sería A2 quebrado 3. Entonces, y así sucesivamente puedo utilizar quebrados también. Puedo utilizar. Otro también es, ¿qué pasa si me salto algún papel de trabajo o falta, o o no he utilizado? Normalmente se utiliza cuando hay espacios que no están utilizados, se tiene que poner A2 no fue utilizada. Esto normalmente se utiliza mucho cuando analiza activo fijo, porque en activo fijo, como es un rubro muy importante y grande, entonces dices terrenos y edificaciones, auditor 1. Todo es maquinaria, auditor 2. El resto, auditor 3. Entonces ya tienen sus programas para revisar esas cuentas. Entonces, pero digo, ¿cómo van a referenciar? Entonces, uno tendría que esperar que el primer auditor termine de referenciar y después continúe el otro. Entonces, para no hacer esa espera, porque sería complicado, pues lo que hacemos es, lo decimos, tú del 1 al 100 es tu referencia, para pues, terrenos y edificaciones. Con lo que es maquinaria va a ser del 200, antes del 101 al 200. Y para que haga pues esto va a ser del 201 al adelante. Entonces hay, ¿qué tal? El primero llega solo hasta 80, hasta la referencia 80, entonces el otro ya está referenciado del 101, ¿no? Por lo tanto, directamente pongo, digamos, A81 hasta A100 no utilizado. Entonces, justamente para que no piensen que se ha perdido papel de trabajo o se ha extraviado, digamos, cosas, entonces pueden utilizar de esa forma. También hay que, cuando es cosreferencia, deben ser cifras idénticas, ¿ya? 10.000 a 10.000, hay cosreferencias. ¿Ya? Entonces, normalmente es alrededor de la cifra, cosreferencias. ¿Ya? 10.000, y a la otra hoja debe haber otros 10.000. Entonces, siempre va a ser cifras idénticas. Aquí tenemos, por ejemplo, 10.000 y aquí tenemos otros 10.000. ¿Pasé? Aquí está 10.000 a 10.000. Pero en este otro, dice, donde dice mal, dicen A2 manda 10.000 y en el A2 no hay la referencia, está incompleta. ¿Qué tendría que decir aquí A1? Entonces, normalmente cuando mandas una referencia debe ir de ida y vuelta, de ida y también debe volver. Entonces, eso es una referencia. También debe ser cifras idénticas. Arriba es 10.000, arriba. Cuando dice mal, dice 10.000 y aquí en la otra hoja dice 10.200. No puedo hacer, no puedo referenciar 10.000 a 10.200. Lo que tengo que hacer, si quiero subsanar esta diferencia, ¿verdad? Entonces le pongo aquí menos 200, saco el neto, 10.000. Es decir, esos 10.000 puedo referenciar. Y esos 200 explicaré por qué se origina esa diferencia de los 200. Puede ser que sea error, o si es inmaterial, tal vez ni analice. Les digo, es inmaterial, no se analice por inmaterial. Ahí terminaría el papel de trabajo. Entonces, hay que tomar en cuenta, es un repaso de Audi 1. También hay que explicar marcas, ¿no? Las marcas son tildes, son señales de lo que ha hecho el auditor, ¿no? Son la aplicación de procedimientos. Efectúe, por ejemplo, verifique la factura, entonces verificado con factura, cotejado con contrato, entonces son una aplicación de procedimientos de auditoría. Normalmente se lo pone alrededor del monto verificado, del saldo verificado, y abajo se pone la explicación de marcas. Se explica cada una de las marcas. Entonces, este es un resumen de un papel de trabajo que se divide en partes, encabezado, va a estar el nombre de la entidad, fecha de examen, área que estoy auditando. Tengo aquí lo que es datos de la elaboración, que es el cuerpo, que es el cuerpo del informe. Entonces, identificación del auditor y la fecha de elaboración, identificación del supervisor, ahí tengo datos de elaboración, identificación del papel de trabajo, la referencia, que está en la parte superior. Entonces, y aquí tengo desarrollo del trabajo. Ahí está el propósito de la cédula, paso del programa, qué punto del programa estoy ejecutando ese papel de trabajo,
método de selección, si alcanza, si corresponde, método de muestreo, ¿no? Si es estadístico, no estadístico, y alcance de la muestra, qué porcentaje estoy diciendo, 10, 20, 50%. Fuente de información y referencias si corresponde, pero no siempre corresponde, y descripción de marcas, explicación de marcas, y al final va a haber una conclusión. Más o menos eso deben tener los papeles principales de la auditoría. No todos. Por ejemplo, si yo tengo unas respuestas de confirmación, no voy a tener todo esto. Voy a tener referencia, tal vez con referencia, tal vez una explicación de marcas, pero no voy a tener todos. Y este va a ser el orden de papeles que vamos a hacer, el orden de papeles que vamos a hacer en el taller. Va a haber siempre una sumaria, una letra, excepciones, va a haber con la romano 1, la letra con romano 1, las deficiencias van a ser romano 2, ajustes van a ser romano 3, programa de auditoría va a ser romano 4. Se puede aumentar, si haría auditoría una entidad financiera, yo aumentaría aquí uno, cuestiones claves, sería romano 5. Después vienen todos los papeles de trabajo, A1, A2, A3, A4. ¿Cuál es la diferencia entre deficiencia y excepción? La deficiencia no afecta a la opinión. La excepción sí afecta a la opinión y va a entrar al informe con opinión. Mientras que la deficiencia va a entrar al informe de control interno. Ahora, la excepción también puede entrar al informe de control interno, ¿no? Puede entrar. Aquí están las evidencias deben ser competentes y suficientes y apropiadas. Entonces, las evidencias sirven para sustentar tus conclusiones. Entonces, aquí tengo los tipos de evidencia y para qué me pueden servir ¿no? En las afirmaciones de estados financieros. Por ejemplo, existencia, ocurrencia, me puede servir en la testimonio de quién es este vehículo, de la empresa. Entonces, aquí estoy poniendo más o menos una referencia para tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, para propiedad documental, ¿no? La factura me puede servir. También puedo ver lo que es testimonial. Le pregunto, ¿de quién es este vehículo? Tal. Entonces, aquí hay una relación que pueden servir para las evidencias con las afirmaciones. ¿Qué son los procedimientos de auditoría? Son conjuntos de técnicas. Los procedimientos de auditoría son conjuntos de técnicas para... ¿Qué son las técnicas? Son métodos para obtener evidencia. Entonces, los procedimientos, los programas de auditoría incluyen conjunto de técnicas para obtener evidencia. Esos son los procedimientos. Una técnica, por ejemplo, una técnica es, por ejemplo, arqueo. Es una técnica, arqueo. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Efectúa un arqueo de caja. Pues eso va a ser el procedimiento que incluye, ¿no? Una técnica. Inspección es una técnica. Entonces, realiza la inspección del proceso productivo de Soboce. Entonces, eso es un procedimiento que incluye la técnica. Por eso dice, los procedimientos de auditoría son un conjunto de técnicas aplicables en una partida o grupo de hechos y circunstancias relativos a los estados financieros sujeto a examen para obtener evidencia y fundamentar su opinión. En una auditoría externa puedes realizar varios tipos de pruebas. En este caso, son procedimientos, 3 tipos de procedimientos, de controles analíticos de detalles. Son los 3 tipos de procedimientos que se puede hacer en una auditoría de estados financieros que está en la NIA 330. ¿De qué depende, digamos, la confiabilidad de la evidencia? ¿Qué le influye? ¿Cuándo es más confiable y menos confiable? Primero, de la fuente. Si es fuente interna, menos confiable. Si es fuente externa, más confiable. Entonces, otro también de la naturaleza, ¿no? De la evidencia. Si es visual o testimonial, o sea, visual o oral. La oral es testimonial o visual lo que uno ve. Por lo tanto, eso es menos competente, menos confiable. ¿Cuál es la competente? La documental. También es competente cuando hay un buen sistema de control interno. La evidencia, si la empresa tiene un buen sistema de control interno, las evidencias que obtengas de esa empresa es más confiable que de aquella empresa que tenga deficiencias en el control interno. Si el control interno es malo, puede haber documentos, evidencias malos también. Entonces, ¿por qué? Porque esos controles no están evitando que haya errores y fraudes. Por lo tanto, las evidencias pueden incluir errores y fraudes.
Eso es otro que hay que tomar en cuenta para ver la confiabilidad de la evidencia. Cuando la evidencia es más confiable, cuando es de fuente independiente, que hemos dicho, cuando es hecho por el propio auditor, examen físico, observaciones o inspecciones, cuando hay un buen sistema de control interno, la evidencia es más confiable. Cuando la evidencia es documental, ¿no? Documental, un documento original. O cuando la evidencia testimonio fue obtenida en condiciones normales, no bajo presión, ¿no? Entonces, ¿me puedes contar qué es esto? ¿No? Entonces te cuentan así, sin presión. No es lo mismo que obtener, di qué es esto, di qué es esto, di qué es, ¿no? Como en la policía, digamos. Di que tú eres el ladrón, ¿no? Entonces le pegan y le pegan al final para no hacerse pegar, yo soy el ladrón, dicen. Entonces eso, por ejemplo, esa evidencia no es confiable, porque está diciendo bajo presión, para no hacerse pegar más, ya dice yo soy el ladrón. La evidencia fue obtenida de una persona no sesgada, o sea, ¿qué quiere decir? Que no tergiverse, que no, por ejemplo, yo le pregunto, digamos, ¿cómo es esta empresa? A ver, dime qué problemas. Entonces, por ahí le odia al gerente y para hacerle quedar mal, dice todo lo negativo, ¿no? Para hacerle quedar mal. Entonces, él está sesgada. Hay que tomar en cuenta, esa evidencia no es confiable. El auditor puede tener mayor seguridad cuando la evidencia de auditoría obtenida de diversas fuentes es concordante. Yo obtengo confirmación, verifico con la entidad, coincide. Entonces, eso es coherente. Esa evidencia es más confiable. O consulta uno, consulta otro, y los tres me dicen sí, igual, entonces esa evidencia es confiable. Si yo consulta uno sobre un caso, me dice una versión, consulta otro y me dice diferente versión, y consulta un tercero y me da diferente versión, entonces esa evidencia no es confiable porque alguien está mintiendo, alguien está equivocado. Y además, procedimientos de auditoría. ¿Qué afectan a la suficiencia de la evidencia? O sea, a la cantidad de evidencia, a la cantidad de qué afecta. Por ejemplo, está el riesgo. A mayor riesgo, más evidencia. El riesgo es uno. El otro es natural de las transacciones. Si las transacciones son grandes, por importes grandes, tendré más evidencia que aquella transacción que sea por importes pequeños. No es lo mismo comprar una compra de, digamos, de 20,000 que una compra de 1,000,000. Pues de 1,000,000 haré más procedimientos y de 20,000 haré tal vez los mínimos. Va también depender de la eficacia del control interno. Si el control interno es malo, tengo que sacar más evidencia, porque el riesgo de control es alto. Entonces, si el control interno es bueno, sacaré menos evidencia, porque ese control interno está funcionando, por lo tanto, evita que haya errores y fraudes significativos, y por lo tanto, el riesgo de control es bajo, por lo tanto, sacaré menos evidencia. Otros actores de a que se dedican, ¿no? Lo mismo, no es lo mismo auditar un banco que se llama Scalamo. El riesgo de operaciones es mayor, el riesgo es alto en un banco y en el Scalamo también será medio. Entonces, y por el tamaño de empresa también, el James Calamo solo tiene unos 6 productos. Estrellas tiene 3 productos, queso, pollo y carne. Esos son los 3 productos principales, mientras que un banco tiene préstamos, inversiones, cuentas corrientes, o sea, DPFs, tiene un montón de servicios que da, entonces eso, por lo tanto voy a tener más evidencia. Va también depender de la situación financiera y patrimonial de la entidad, ¿no? No es lo mismo auditar una empresa que está solvente que una empresa que está con problemas financieros, que es casi listo para quebrar. Entonces, por ejemplo, una empresa solvente estará pagando correctamente sus impuestos, más cosas, pero una empresa que está por quebrar, que no tiene liquidez, entonces va a tratar de evadir impuestos, ¿no? Entonces, para sobrevivir. Entonces, hay un riesgo. Entonces, tengo que ver la solvencia de la empresa, la liquidez financiera y patrimonial. También tengo que ver la importancia relativa del hecho partida. No es lo mismo analizar, les decía, 20,000 que un importe de 1,000,000, ¿no? Entonces, yo voy a concentrarme más en 1,000,000 y además procedimientos por 1,000,000 que por 20,000 bolivianos. Entonces, también hay que ver también los procedimientos, ¿no? Los resultados de los procedimientos aplicados por el auditor.
si esos procedimientos aplicados son inconsistentes, haré más procedimientos, ¿no? Si esos procedimientos aplicados, sus resultados son coherentes, ahí quedará, ahí terminará, ¿no? Pero si los resultados de la aplicación son inconsistentes, o sea, no me convencen los resultados, por lo tanto haré más procedimientos de auditoría. También tengo que ver la calidad de la información. Si la información de la empresa es confiable, por lo tanto haré menos procedimientos. Si la información de la empresa es no confiable, o sea, pues haré más procedimientos porque no confío en esa información. Otra es confianza que merece la gerencia. Si la gerencia es honesta, es percepción, pues si la gerencia es honesta, entonces puedo confiar en la gerencia, en la misma control y diré que aquí el gerente es honesto, por lo tanto, no creo que haya esos resultados grandes. Pero, ¿qué tal la gerencia? Tiene denuncias, hace viernes, salas locales con otra gente, no sé, viaja mucho, entonces hay riesgo, ¿no?, para la integridad de la gerencia, por lo tanto, yo tengo que hacer más procedimientos de auditoría para ver si hay algún error significativo, fraude grande en la empresa, ¿no? Entonces, va a depender mucho la confianza que merece a la gerencia y a sus empleados. Ese es más o menos un pantallazo de las evidencias, ¿no? Entonces, y de la suficiencia y de la confiabilidad de la evidencia, de la competencia. Tenemos aquí lo que es, vamos a entrar a la NIA 330, solo para repasar, por si acaso ya hemos visto, ya hemos explicado. La NIA 330 habla de respuesta al riesgo, entonces habla de 3 tipos de procedimientos. Prueba de controles, pruebas de detalle y pruebas analíticas. Eso. Las pruebas de detalle analíticos se conocen como pruebas sustantivas. Entonces, esto está en la NIA 330. Muchos confunden, dice, en la fase de ejecución solo se hace pruebas sustantivas, ¿no? Se pueden hacer pruebas de controles, se pueden hacer pruebas de detalle y se pueden hacer pruebas analíticas. O sea, las pruebas de control se pueden hacer en la fase de planificación para identificar riesgos de control y también se puede hacer en la fase de ejecución para validar los saldos. Las pruebas de detalle normalmente se hacen en la fase de ejecución. ¿Por qué? Pues para validar saldos. Normalmente se aplican más cuando hay riesgos de control altos. Y las pruebas analíticas se aplican en la fase de planificación, en la fase de ejecución y en la fase de comunicación, en las 3 fases, las pruebas analíticas. Entonces, yo puedo aplicar en cualquiera de las 3. Entonces, esta es la NIA 330, es de la fase de ejecución. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la prueba de control? Verificar que los controles de la empresa estén funcionando. Si funcionan los controles, entonces el saldo será razonable. El otro es pruebas de detalles, revisar operación por operación, transacción por transacción. Por ejemplo, un arqueo de caja es una prueba de detalle porque es caja por caja. Una prueba analítica es prueba global, índices financieros, análisis horizontal, análisis vertical. Un ejemplo, por ejemplo, así sencillo, puedo hacer una prueba analítica en ejecución. Me ha tocado revisar impuesto a las transacciones. Impuesto a las transacciones, soy SOBOSE. Entonces, yo en impuesto a las transacciones, SOBOSE tiene miles de transacciones, hay un saldo en el estado de resultados, dice 10 millones, pues yo agarro 10 millones, que está en el estado de resultados, divido entre total ventas, divido y me tiene que salir 3% aproximadamente, puede salir 2.99 o 3.02, entonces si sale aproximadamente 3% el saldo es razonable. ¿Para qué voy a revisar el resto si tiene coherencia entre las ventas? O sea, el IT es 3% de las ventas brutas. Entonces, directamente hago una prueba analítica, si es coherente, ahí digo el saldo de gastos por transacciones es razonable. ¿Listo? Eso es una prueba analítica. ¿Ya? Entonces está claro, ¿no? Eso. Y eso se pone normalmente en los programas, ¿no? En los programas tenemos prueba de controles, yo puedo poner, dependiendo, entonces, hay otros que no le ponen este título, no hay problema, entonces, pero está inmerso ahí adentro las pruebas de controles, ¿no? Entonces,
verificar que los activos estén codificados, verificar que el control esté a cargo de un responsable, verificar que toda adquisición cuente con documentación autorizada, aprobada y registrada. Entonces yo voy a ver que algunos controles de relaciones con el activo fijo, por ejemplo, en este caso, estén funcionando. Si estos controles funcionan, entonces mi saldo puede ser que sea razonable. Pero puedo combinar con pruebas sustantivas, con pruebas de detalle y pruebas analíticas. Entonces, una prueba analítica de detalle, por ejemplo, es tomar una muestra y verificar la existencia física de activos fijos. Eso es de detalle, porque es activo por activo de mi muestra. ¿Y qué sería una prueba analítica? Por ejemplo, hacer una prueba global de la actualización del activo fijo, aunque ya no se actualiza a partir del 11 de diciembre de 2020, pero puede hacer una prueba global de la depreciación, ¿no?, de los activos fijos por grupo. Yo no voy a depreciar uno por uno, vayamos a Soboce, digamos, tiene, no sé, maquinaria y equipo, debe tener como unas 40,000 maquinarias y equipo en todo el país. Pues yo no voy a estar calculando 40,000 uno por uno, ¿no? Uno por uno sería de detalle. Lo que voy a hacer es una prueba global. Voy a agarrar total maquinaria, lo voy a dividir entre, no sé, entre lo que es 8 años. 8 años tiene maquinaria y eso va a salir un monto. Y ese monto comparo con lo que está en la depreciación de maquinaria, ¿no? Directamente pues tendría que ser de esa forma. O si tiene vida, si es desvalorizado, dividir en dos, ¿no? La maquinaria comprada sin revalorización que está y la máquina es desvalorizada. Entonces voy a dividir y voy a hacer pruebas globales. Yo puedo hacer. Entonces, de eso trata este. Entonces ya están inmersos en los pruebas de controles y pruebas de detalle en los programas. Pues, ya están inmersos. Están ahí. Y veamos a lo que es técnicas de auditoría. Ya hemos dicho que las técnicas son métodos usados para obtener evidencia de auditoría. ¿Qué son procedimientos? Comprende la aplicación de una o varias técnicas de procedimientos, ¿no?, para obtener evidencia. Los procedimientos de auditoría se pueden agruparse en tres grandes grupos: pruebas de controles, pruebas de análisis, pruebas de detalle. Entonces, para hacer procedimientos, para definir, yo debo definir la famosa NAO. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando hago mis procedimientos de auditoría, yo ya tengo que definir está en función del riesgo, en función del riesgo inherente, riesgo de control. Naturaleza, voy a definir, por ejemplo, veamos al Banco Unión, no, a ICE Norte, que todo el mundo conoce ICE Norte o Hipermaxi. Entonces me tocó inventarios. Entonces yo veo que hay un riesgo, que es riesgo inherente alto, productos perecederos. Entonces aquí yo no voy a hacer, para eso voy a hacer una prueba de detalle, tomar una muestra y verificar fechas de vencimiento. Entonces voy a hacer prueba de naturaleza de las pruebas. Alcance, ¿cuánto voy a revisar? Tomar una muestra. O sea, a mayor riesgo, más muestra; a menor riesgo, más procedimientos. Quiero decir, a mayor riesgo, más procedimientos; a menor riesgo, menos procedimientos. Ese es el alcance. Y en qué momento los voy a aplicar. Eso es. En qué momento aplico mis procedimientos de auditoría. A la fecha de cierre, no interesa. Puede ser antes o después. Ya veré eso en función del riesgo. Es la famosa naturaleza. Y aquí tengo algunas técnicas: entrevista, encuesta, inspección, observación, con de cálculo, proceso, analítico, investigación. Esas son las técnicas, ¿no? Y esto lo convierte en programas, procedimientos de auditoría, y me puede servir para existencia, propiedad, integridad, evaluación, presentación. Esto lo van a ver en el libro. En el libro está explicado en más detalle, ¿no? Pero lo que estoy mostrando es que algunas técnicas pueden servir para algunas afirmaciones de los estados financieros, o a veces solo uno. Entonces, por ejemplo, lo que es documentos, ¿no? Verificación de documentos me puede servir para existencia, para propiedad, para integridad, para evaluación, ¿no?, para sentencia de relación. Entonces, puede servir. Entonces, pueden ver, combinar. Y aquí está la naturaleza. Les he dicho, definir cuál es la técnica o procedimiento de auditoría o conjunto de ellos serán aplicados en la auditoría. Entonces, aquí, ¿qué tipo de procedimiento voy a hacer? Tengo tres: prueba de controles o de cumplimiento, que se llaman, muchos se llaman de cumplimiento o de controles, analíticos y de detalle. Entonces, les he dicho que la prueba de controles sirve para la fase de planificación y sirve para la fase de ejecución, para las dos fases. Entonces, si sirven para las dos, esa prueba que he hecho, si me sirve para planificar y me sirve para verificar mi saldo, se llaman pruebas de doble propósito.
así lo llaman los auditores. Analítica, análisis horizontal, vertical, índices financieros, se aplica en la fase de planificación, en la fase de ejecución y en la fase de conclusión y comunicación de resultados. Tenemos pruebas de detalle, es operación por operación, normalmente se aplica en la fase de ejecución únicamente. Se aplica principalmente cuando los controles internos no funcionan. Los controles internos no funcionan, por lo tanto el riesgo de control es alto. Y se aplica, siempre se aplica prueba de detalle, siempre, en todas las auditorías, siempre hay pruebas de detalle. Puede haber pruebas analíticas, dependiendo mucho del control, y también puede haber pruebas. Y aquí está la extensión, ¿no? O alcance. ¿Cuánto voy a revisar? ¿Cuántos procedimientos voy a hacer? Entonces aquí, yo en función del riesgo defino el tamaño de la muestra. A mayor muestra, más procedimientos. A menor muestra, menos procedimientos. Entonces voy a definir este. ¿Qué quiero decir? A mayor riesgo, baja la materialidad. A menor riesgo, sube la materialidad. Por lo tanto, voy a hacer, a menor riesgo voy a hacer menos procedimientos. A mayor riesgo voy a hacer más procedimientos. A mayor riesgo, más procedimientos. Entonces, y eso es un ejemplo que estoy poniendo, que se llama famosa naturaleza, alcance y oportunidad. ¿Y oportunidad en qué momento lo voy a hacer? ¿En qué momento voy a aplicar mis procedimientos de auditoría? Al inicio de la contratación de la firma, antes del cierre de los estados financieros, antes del 31 de marzo, o en el mismo cierre, el mismo 31 a las 6 de la tarde, que cierra la empresa, o después del cierre, luego es el 2, el primero, el 2, el 3, después del cierre, o antes de finalizar el trabajo, antes de finalizar el trabajo de auditoría. Entonces, ¿en qué momento voy a aplicar? Esto va a estar en función del contenido de la entidad. El auditor va a decidir en qué momento. Arqueos de caja, por ejemplo, arqueos de caja, el momento del nombre al cierre, lo ideal es al cierre del ejercicio, cierre de los estados financieros. La verificación de inventarios puede ser antes del cierre, o sea, día antes, o después del cierre, o sea, al día siguiente, o a veces en el mismo cierre, depende cómo define la empresa. La empresa dice, vamos a recontar inventarios el 31 de marzo, y ese día lo cierra la empresa, se cerrado por inventario. ¿Listo? Entonces vas a definir en qué momento vas a aplicar tus procedimientos de auditoría. Y aquí está un ejemplo. Aquí tenemos un programa de disponibilidad, se efectúa arqueos de caja. Ahí está pruebas de detalle. Arqueos de caja. A todas las cajas, ahí está el alcance, al 100%. Al cierre del ejercicio, ahí está la oportunidad, dice al 31 de, al cierre, puede ser 31 de diciembre, 31 de marzo. Entonces, y así. Vayamos al procedimiento 6, realice corte de documentos. Ahí está lo que naturaleza, este es de detalle, porque eso, ¿no? Corte de documento por documento. De todas las cajas, ahí está lo que es alcance. Y a la fecha de cierre, ahí está la oportunidad, dice, la fecha de cierre. Entonces ahí está una forma que están inmersos esos famosos NAO que le llaman naturaleza alcance. Y alcance, otros le llaman extensión también, por si acaso es sinónimo, le llaman extensión, puede poner extensión en otros libros. Entonces, se pone ahí los programas. Entonces, esto está explicado por acá en el libro. Les decía que los programas incluyen técnicas, y las técnicas son métodos para obtener evidencia. Estas técnicas deben ser en verbo, debe ser en verbo. Examine, calcule, recalcule, compare, confirme, rastree, cuente, en acción. Concilie, verifique, inspeccione, realice arqueos de caja, o sea, una acción. ¿Ya? Debe ser en verbo los procedimientos que están en los programas de auditoría. Entonces, es una instrucción que le está dando al auditor, ¿no? De calcule la depreciación acumulada, calcule el impuesto a las transacciones. De esa forma va a ser en verbo, una acción. También hay programas, los programas son conjuntos que incluyen un listado de procedimientos. Estos programas incluyen procedimientos que estos procedimientos deben definir la naturaleza del procedimiento, el alcance del procedimiento, la oportunidad del procedimiento, cuándo los voy a aplicar, alcance, cuántos procedimientos voy a hacer, y lo que es
naturaleza, ¿qué tipo de procedimiento puede ser? Puede ser de detalle, analítico, de control. Entonces, estos programas ya tienen. Las firmas grandes, Price, Deloitte, Ernst Young, KPMG, o sea, todas las firmas grandes ya tienen programas hechos. Pero vamos a explicar, hay programas generales en la vida real, hay programas, se puede encontrar un libro cualquiera y tiene un montón de procedimientos, muy general. Entonces, hay otros programas muy detallados, todo lo pone. Entonces, lo que pide la NIA, cuando las firmas grandes que tienen programas estándar, las firmas grandes, Price, esos ya tienen programas estándar por tipo de empresa. Sistema financiero ya tienen programas. Para el sistema productivo tienen programas. Para el sistema comercial tienen programas. Para el sistema de seguros tienen sus programas. Ya tienen estándar. Ya tienen programas estándar. O sea, ya tienen así por tipo de sector económico. Tienen, digamos, programas para el sector, digamos, para el sector municipal, programas para el sector tal. Entonces ya tienen programas estándar. Lo que hacen después es, lo convierten en específico. Tania lo que te pide es que tengas un programa específico, o sea, en función del riesgo que tiene la entidad. Entonces, si el riesgo es alto, aumentaré más a mi programa específico, estándar, mejor dicho, le aumentaré más procedimientos para que sea específico. Y si algún procedimiento estándar no aplica a la empresa, le quitaré directamente para volverlo a un programa específico. Lo que pide las NIAs, las normas de que los programas sean específicos por tipo de entidad en función de los riesgos. Por eso se pide que la auditoría esté en función del riesgo. A mayor riesgo, más procedimientos. Y ahí definiré en función del riesgo qué tipo de procedimiento puede ser. Voy a definir qué tipo de procedimiento puede ser. Puede ser analítico, de control o de detalle. También voy a definir mi alcance. ¿Cuántos? O sea, ¿a qué fecha? Mi alcance. ¿Cuántos voy a hacer? ¿Cuánto voy a hacer? ¿Cuántos procedimientos voy a hacer? Yo, bueno, ¿en qué fecha voy a aplicar mis procedimientos? No, oportunidad. Entonces, eso tiene que estar en los programas. Hay programas generales, detallados. Entonces lo pueden ver en el libro, por si acaso, está explicado a detalle de eso. Y aquí tenemos el proceso de la auditoría financiera. El proceso de la auditoría financiera. Entonces, ¿cuáles son esas etapas? Antes, por si acaso, antes de planificar, yo debo hacer actividades previas. Aquí le falta una, antes de esto, antes de planificar, tengo que hacer actividades previas. ¿Qué son esas actividades previas actualmente? Aceptación del cliente, aceptación del trabajo, verificar si cumplo código de ética. Al final, se hace carta compromiso o contrato, y ahí recién tengo contrato o carta compromiso, recién puedo planificar. Eso pido, recién planifico, y en la planificación, ¿qué debo hacer? Normalmente debo hacer conocimiento de la entidad, debo conocer la entidad, debo conocer el entorno. De eso va a salir el riesgo, de ahí va a salir el riesgo inherente. Del conocimiento de la entidad y del entorno va a salir el riesgo inherente. Ejemplo, me voy a ICE Norte, ya has dicho, veo productos que tienen fecha de vencimiento, eso es un riesgo inherente. Verifique si es alto, medio y bajo. Veo en caja, tiene cámaras, demás, entonces hay controles, hay arqueos de caja, verificaré si hay arqueos de caja. Yo no estoy haciendo arqueos, yo estoy verificando la entidad de arqueos de caja. Entonces, verificaré, de ahí va a salir, si es de control, va a salir riesgos de control. Evaluación del sistema de control interno, se evalúa control interno, de ahí salen riesgos de control. Y se evalúa si es alto, medio y bajo, riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de inherente. Y en función de los dos, yo defino mis riesgos de detección, mis riesgos de auditoría. Y también tengo que definir, en función del riesgo, el nivel de importancia relativa, materialidad. A mayor riesgo, baja mi materialidad. A menor riesgo, sube mi materialidad. Y el enfoque, en función del riesgo y la materialidad, defino qué procedimientos voy a hacer en cada uno de los componentes de los estados financieros. El balance, los que voy a hacer en disponible, exigible, en cada uno voy a hacer. Y voy a elaborar programas de trabajo por cada uno de los elementos de los estados financieros, componentes, disponible, exigible, cada uno. Y eso al final mi producto de la fase de planificación va a ser mi MPA y mis programas de auditoría que incluyen procedimientos de auditoría. Estos procedimientos de auditoría
los aplico en la fase de ejecución para obtener evidencia. Entonces obtengo evidencia competente y suficiente, y al final, ¿qué tengo en esta etapa? Papeles de trabajo, documentos del auditor, sean físicos o virtuales, ¿no? Que sean competentes y eficientes, que tengan que sea la cantidad necesaria, que cualquiera que se llegue a la misma conclusión, y esa evidencia sea confiable o válida, cierta y relevante, importante. Con esas evidencias yo voy a la tercera etapa, conclusión, publicación, concluyo la auditoría. Entonces, antes, para concluir, tengo que verificar si he cumplido normas de auditoría. Si he cumplido normas de auditoría, evalúo mis hallazgos de auditoría que están en la fase de ejecución, evalúo mis hallazgos, ¿no? Si son excepciones o deficiencias. Calculo el efecto de los ajustes no registrados por entidad. Y también veo el impacto de las limitaciones. Pues veo el impacto de las limitaciones de lo que no he podido revisar. Y al final elaboro mis proyectos de informe. Estos informes, y esa auditoría de estados financieros, habrá 2 informes mínimamente. Mínimamente va a haber 2, que va a ser el informe con opinión, puede ser limpia, considerada, adverso o abstención, y el informe de control interno. Y ahí están los informes. En la vida real, Sobose, por ejemplo, mínimamente hace 5 informes, mínimamente. Entonces me dirán, ¿qué informes? Van a hacer el informe con opinión, el informe de control interno, el dictamen tributario, el informe de procedimientos mínimos tributarios y un seguimiento a las recomendaciones de auditoría. Todos esos que estoy hablando, esos modelos de informe están en el libro, pues lo pueden ver. Por si acaso en el libro están, inclusive para el sistema financiero, ahí están los 12 informes que se quiere el sistema financiero. Pueden ver en el libro, lo pueden ver. Todo este trabajo, actividades previas, planificación, ejecución y comunicación, debe estar supervisado para cumplir la guía 220. La guía 220 es control de calidad, debe estar supervisado en todas las etapas. Entonces, ese es un resumen de la auditoría de estados financieros. Ahora sí, les paso la pregunta. Entonces, les dejo de compartir. Les pregunto, no sé si alguna duda, tal vez Mariela, Heidi, Abigail, Roxana, alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Alejandro, Alicia. Le dicen buenos días. Adelante. Hola. En el tema de los papeles de trabajo, ahí me indico que en el papel de trabajo que solamente se presenta el informe final, ¿no es? ¿Los papeles de trabajo se presentaría al dueño de la empresa o se quedan con el auditor? Los papeles de trabajo es propio de la firma, propio de la firma. Ya es propio de la firma, solo se entrega a la empresa que audita los informes, ya, en función del contrato. Esos papeles de trabajo tienen información, el auditor contiene información que es de la empresa, todo lo que has revisado, y esa información es confidencial. Hay un principio ético de confidencialidad, entonces no puedes difundir, salvo por 4 causas. Solo hay 4 causas para romper la confidencialidad. Solo hay 4 causas para romper la confidencialidad. O sea, para entregar a alguien esos papeles. Uno es cuando un fiscal te pide información. Entonces, el fiscal tiene una ley que le faculta pedir información para investigar. Entonces, ahí rompes la confidencialidad y tienes que entregar lo que te pide el fiscal. Hay un requerimiento fiscal escrito. También puede haber un requerimiento judicial. Un juez te puede pedir información. Por lo tanto, el juez también tiene una ley que le faculta pedir información para los juicios. Entonces, en ese caso rompes la confidencialidad. Otro es, a veces hay entidades que tienen leyes que le facultan pedir información. Ejemplo, al SIN. Al SIN la faculta la ley 843 y varios decretos que puede pedir información de las auditorías que han hecho para fines tributarios. Puede pedir, por ejemplo, quiero papeles de trabajo de la revisión del IVA. Se puede pedir, porque normalmente se hace auditoría tributaria a aquellas
empresas que facturan arriba de 1.200.000. O la Contraloría también tiene facultad para pedir papel de trabajo para aquellos auditores que han hecho en el sector público. Por ejemplo, ha hecho una firma a ENDE. ENDE es una entidad pública, entonces la Contraloría puede pedir papel de trabajo. Quiero que me mandes esto, quiero que me expliques esto. Entonces, en esos casos se rompe la confidencialidad. Y por último, la cuarta es cuando el dueño de la información te dice en forma escrita, señor auditor, de esta información a esta persona, pues, pero en forma escrita. El dueño de la información te está pidiendo que des información, por lo tanto, es su información, por lo tanto le va. Si tienes, le darás, si no tienes, le diré, no tengo esa información en mis papeles, punto, ahí terminó. Y si tienes, le darás una fotocopia, no le vas a dar tus papeles. Los papeles de trabajo son propios de la entidad. Yo pregunto a los alumnos, por ejemplo, le preguntaron a Elizabeth Zeinaga, ¿por qué tiempo guardarán los papeles de trabajo las firmas? O Encinas Muñoz, ¿por qué tiempo creen que guardan los papeles de trabajo las firmas de auditoría? Se guarda durante 5 años, licenciado. ¿No? Entonces dice 5 años. Yo digo depende. Está bien. El Código de Comercio habla de 5 años. ¿No? El Código de Comercio. 5 años dice el Código de Comercio. Pero si vos vas a la ley de Código Tributario, los tributos prescriben en 8 años. Ni siquiera prescriben. Actualmente los tributos son imprescriptibles por la nueva Constitución. Lo que prescribe en 8 años es la actuación del SIN. El SIN ya no te puede auditar después de los 8 años. Eso sí, eso prescribe. Pero los tributos no prescriben. Los tributos. Entonces, en el sector público, si yo hago auditoría a ENDE, dice que a ENDE, los documentos, cuando son documentos públicos, se deben guardar por tiempo indefinido. Entonces, la Contraloría, por ejemplo, del Estado, que hace auditorías, no puede destruir sus papeles de trabajo. No puede ser ni por 5 ni 10, es por tiempo indefinido. Mis primeras auditorías que he hecho yo hace más de 20 años, seguro que siguen guardados en Sucre, porque en Sucre hay un archivo nacional. Están guardados ahí. No los destruye. El sistema financiero, la ley de sistema financiero, cuando hace auditoría a un banco, la ley de sistema financiero dice mínimamente deben custodiar los papeles 10 años, dice. Así dice la misma norma, ¿no? de la ley de sistema financiero, 10 años. Entonces va a depender. Si el sector público es indefinido, si es sistema financiero mínimamente 10 años. Si tiene impuestos, tributos, mínimamente va a ser 8 años, ¿no? En el fondo, así en la vida real, ningún papel de trabajo las firmas lo destruye. Lo guarda. No lo destruye. No lo destruye. Porque siempre hay, actualmente la nueva Constitución dice que los delitos son imprescriptibles. Los delitos son imprescriptibles. Y la responsabilidad civil también es imprescriptible. ¿Qué tal? Yo he hecho una auditoría, no sé, póngale a YPFB, y de aquí a 20 años me hacen auditoría a YPFB de lo que me han pagado como firma. Como dice, imprescriptible, pueden revisar después de 20 años el servicio de auditoría, pueden revisar, y después me van a pedir sus papeles, y si yo lo destruyo no lo voy a poder decir. ¿Por qué lo ha destruido? Si es entidad pública. Las entidades públicas se deben custodiar por tiempo indefinido. Y tiene 2 decretos, por si acaso hay 2 decretos, ustedes lo van a ver en el libro hay 2 decretos que dicen que para el sector público es por tiempo indefinido. En el sistema tributario mínimamente 8 años, sistema financiero mínimamente 10 años. No dice destruye a los 10 años, dice mínimamente. Entonces puedes destruir o no destruir, pero normalmente las firmas no lo destruyen. No sé si alguna pregunta más, alguna duda. Licenciado, buen día. Buenos días. Una pregunta sobre las pruebas analíticas. Usted ha hablado de las pruebas globales. ¿Nos podría repetir qué pruebas globales en específico existen o más usadas en la parte de auditorías financieras, por favor? Claro, las pruebas globales, por ejemplo, a ver,
A ver, una prueba global. Estás haciendo auditoría a Taquiña, Ya, a Taquiña. ¿Cuántos productos vende Taquiña? Tiene vale. cerveza de 6, no tiene muchos. A ver, las productos estrella. Tiene de 1 litro, Ah, ya, de litro, tiene de 600 mililitros, o sea, ¿no? Malta. Botella mediana. Esos Sí, dos son los que más salen. Después tiene el exactamente, sí. Maltín, Malta, demás cosas. Supongamos que ha facturado en el año, ha emitido facturas por 10.000 facturas emitido en el año, porque vende en todo el país. Entonces, no vas a revisar, si harías a detalle, tendrías que revisar factura por factura, otra, o las ventas de cada día, tendrías que revisar 365 días y un montón de facturas. Entonces, en ese caso, a mí me conviene hacer una prueba analítica de venta. Yo voy a almacén de productos terminados, les digo, quiero el detalle de la cantidad vendida. Quiero la cantidad vendida de Ya, litro y de 650, ni siquiera de los otros productos más, de Maltín, ¿no? Maltín, ¿no? Malta, Pilsener, creo más que tiene, ¿no? Lo que es, se llama Heineken, mejor dicho, Heineken. Entonces le digo, quiero las cantidades vendidas en el año. No estoy pidiendo de contabilidad, estoy pidiendo de almacenes, directo. directo. Porque si voy a contabilidad, en contabilidad puede estar cocinado ya. Mm, Voy a, voy a ah, ya. almacenes de productos terminados, al almacenero, ¿no? Y le digo, quiero esto como auditor. Entonces él sacará un reporte, me dirá, aquí está licenciado, a ver, entremos en el sistema, del sistema, sacamos. Y tiene por cantidad. Ya tengo la cantidad vendida. Ni siquiera he visto los comprobantes de ventas, nada, no he visto. A veces ni siquiera ves. Ya tengo la cantidad vendida. Ya, ok. Entonces la Hago prueba, algunas pruebas tal vez, algunas pruebas para ver si es coherente. Listo. Me voy a entonces comercial, a la ya, gerencia comercial. No voy a contabilidad siquiera. Le digo, ¿cuál es el precio de venta de estos productos? Me va a decir, licenciado, en el año ha variado, ha habido algunas variaciones. Entonces, quiero que me dé los precios de venta de este año. Me va a dar, de 1 litro era tanto y ha variado a tanto. De 650 ha variado de tanto a tanto. Entonces, yo puedo sacar el promedio del precio de venta. Pues ya tengo el mm, promedio de 1 litro, de 650, de Malta, Maltín, ¿no? Ya tengo el promedio. Multiplico por la cantidad física, multiplico. Y tengo el total de ventas. Digamos, da, no sé, póngale 100 millones, total venta sumado así. Y yo le saco el 13% de los 100 millones, le saco el 13%, o sea, le voy a sacar el 13%, el IVA, y voy a tener ventas netas. Tendría que ser 87 millones. Y me voy al estado de resultados. Al estado de resultados veo pues, ventas. Directamente me voy. Y en el estado de resultados sale 80 y, digamos, sale, póngale, en vez de 87, está 86. 86 millones 500 mil. Entonces, hay una diferencia. Siempre va a haber una diferencia. O sale 88. Va a haber una diferencia. No va a ser exacto. Porque estoy tomando un precio de venta promedio. Entonces, pero es coherente. Saco la diferencia, saco el porcentaje, 500 mil, digamos, sobre 87 millones, me va a salir más o menos un 0,2%. Entonces, esa diferencia es inmaterial. Ya no analizo, ya he validado eso es una prueba, ya he validado mis ventas. Ya no necesito revisar comprobantes, ya no necesito revisar, no, ¿no? Revisar es una facturas. prueba, Eso es espe- una prueba global. te podría decir también que es una prueba específica a un Una prueba de producto. control, por ejemplo. Una prueba de control, ¿qué podría hacer? Agarro 5 comprobantes, o puedo agarrar 12 comprobantes de ese comprobante de ventas. 12 comprobantes. La primera, puedo decir, ¿cómo muestra, digamos, a criterio? El primer comprobante de cada mes. No interesa Oh, qué es. A mí no me interesa qué es. Para ver control no me interesa qué es. Si es de 1 litro, 2 litros. No. El primer comprobante de cada mes. Agarro 12. El primero de enero, el primero de, ¿no? De cada, en este caso el primero de abril, de mayo, ¿no? Porque es industrial, agarro 12. Y entonces verifico de esos 12 comprobantes, verifico los controles.
Eso es una prueba que es, por ejemplo, que tenga nota de salida de almacenes, que esté aprobado, que esté autorizado, que esté facturado, por ejemplo, ¿no? Que tenga notas de salida de almacén. Verifico que algunos controles funcionan. Si todos esos controles funcionan, yo puedo decir que el saldo de ventas es razonable. Es una prueba de controles. Oh, ya. Los controles de la empresa estén funcionando, de controles de la empresa. Ahora, yo puedo agarrar también de detalle. Agarro o sea, los mismos comprobantes, pero de detalle. Verifico que tenga todo el respaldo. Que esté registrado correctamente, que esté todos los respaldos. Yo puedo hacer, cuando hago de detalle, es analizar uno por uno. Por ejemplo, arqueo de caja es de detalle, porque es caja por caja. Sí. Cuando lo hace el auditor, es de detalle. Si ese arqueo de caja lo hace la empresa, eso es de control. Los controles lo hace la empresa. Si yo hago el arqueo de caja como auditor, eso es de detalle. Si el arqueo de caja lo hace la empresa, es de control, porque ellos están controlando. Entonces, si la empresa hace verificaciones físicas mensuales de inventarios, eso es de controles. Pero si yo hago la verificación física como auditor, uno por uno, al final del año, como auditor tengo que tomar una muestra de verificar física, esa prueba es de detalle, porque yo estoy haciendo las pruebas. Si hace la empresa, es de control. Entonces, ahí, no sé si está claro. Sí, está claro, licenciado, gracias. Yo puedo hacer, por ejemplo, vayamos a San Simón. Estoy haciendo San Simón, yo tengo que, y justo me ha tocado, digamos, ingresos, ¿no? Digamos, recaudaciones. Y ahí veo yo que ustedes, ¿cuánto pagan por semestre a la universidad para la FUT? Para la full, los centros. 7 pesos creo, ¿no? Sí, no estoy seguro, Liz. Hay un pago, pero ¿no ve qué hace? Sí. Digamos 7 y si es anual 14, es el doble, el doble. Entonces, yo no voy a ir a revisar comprobante por cada más o menos San Simón tiene 75,000 estudiantes. Yo lo que voy a hacer es directamente, si me tocaría eso, y me dicen, revisa Juan, yo me voy a registro de inscripciones. Registro de inscripciones, le digo, señor, yo estoy haciendo auditoría, quiero ver cuántos alumnos son de semestre en el año, primer semestre y segundo semestre me van a dar, y cuántos alumnos son anuales. Pues me va a dar 3 grupos. Y lo multiplico, la tarifa, le digo, voy a lo que es el convenio con la FUR, me dice 7 pesos, no se ha movido los últimos 5 años, 7 y 14, multiplico, ya tengo el total sin revisar ningún comprobante. Ya tengo el total que ha entrado para la FUR y los centros de estudiantes a la universidad. Eso es una prueba global. Una prueba analítica también, otra, digamos así, analítica de índice financiero. Me ha tocado, digamos, revisar en ICE Norte IT, impuesto a las transacciones. Entonces, tengo 2 opciones. Revisar los 12 libros de ventas IVA y de ahí sacar. Otra opción, tengo prueba analítica. Agarro el total de IT de gastos de los resultados y le voy al total de ventas brutas. Si me voy al total de ventas brutas, directamente, si quieren a las ventas netas que están en estos resultados, le multiplico por 14.90 y tantos, 89 creo, ¿no? 14 puntos tantos, saco total ventas brutas y eso divido. IT contra ventas brutas y me tendría que dar 3%. Puede ser que me dé 2.99 o me dé 3.01 o 3.02. Va a haber diferencias porque puede haber devoluciones o recargos en el año, ¿no? En las ventas, entonces puede haber esas. Entonces no va a ser exacto, pero si se aproxima al 3%, ese saldo es razonable, ya no necesito revisar nada más, o sea, ahí termina, es una prueba analítica con índice financiero. Prueba analítica con índice financiero. Entonces, puedo hacer lo mismo de las depreciaciones. Yo puedo poner, por ejemplo, lo que es depreciación de muebles en seres sobre total muebles en seres. Entonces, divido eso
me tendría que dar aproximadamente 10%, ¿no ve? Si me da 20%, esa depreciación está mal, entonces ahí reviso más a detalle. Hay algún error, en algún lado hay un error, porque tiene que darme aproximadamente 10% la depreciación de muebles en seres. ¿Está bien? Esos son más o menos como ejemplos que vamos a aplicar en la fase de ejecución, ¿no? Listo, licenciado. Está claro, gracias. No sé, ¿hace alguna pregunta, alguna duda? Si no hay preguntas, o sea, la siguiente clase voy a compartir mi pantalla nuevamente. O sea, al viernes ya van a estar inscritas, ya van a estar inscritos, por si acaso, los alumnos de mesa. Entonces vamos a entrar a lo que es planificación de auditoría de estados financieros. O sea, vamos a entrar, o sea, ya hemos terminado los 3 temas, ahora vamos a entrar a lo que es planificación. Eso es lo que les decía, porque van a estar inscritos todos ahora, inclusive los registros manuales, todo va a estar inscrito. Vamos a entrar al último tema, que es planificación de auditoría de estados financieros. Entonces, va a haber un taller, sí, ¿no? Vamos a hacer un legajo de planificación, porque el legajo permanente ya está. ¿Qué nos faltaba explicar? Tal vez nos falta, me voy a ir a... Entonces, eso vamos a empezar a ver el viernes, este legajo, ¿no? El legajo, vamos a entrar a planificación, ya es tema ya de la materia en sí. Me voy a ir a Moodle, solo para explicar, tal vez alguna duda ustedes tengan, me voy a ir a Moodle. Entro a Moodle, entrando, tenemos unos minutos todavía, unos 4 minutos. Me voy al grupo 22, gabinete. Grupo 22, aquí está. Aquí está. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí se ve, Lice. Entonces, yo aquí, si ustedes se han revisado, yo les he mandado un mensaje que está actualizado. Al último están ya los videos grabados. Aquí están los videos, ¿no? Me faltaría subir de esta clase. De esta clase me faltaría subir de hoy día. Yo lo voy a subir posiblemente mañana, pero están aquí todos los videos grabados de las clases. Entonces, y también aquí ustedes van a ver por temas, ¿no? Entonces, aquí están los temas, tema 1, y aquí tienen ustedes las instrucciones. Aquí tienen ustedes las instrucciones para hacer las tareas. ¿Qué he subido? He subido un manual de implementación del sistema de calidad del 2018. ¿Ya? He subido un modelo, había siempre esto, les explicaba por si acaso el contrato, no vamos a explicar nuevamente, pero está grabado en la explicación, donde ustedes tienen que elaborar temas de referencia, tienen que hacer actividades previas, tienen que hacer contrato, propuesta, formular independencia. Y eso está explicado en esta instrucción. Aquí están las diapositivas, he subido por si acaso del 1 al 4, las diapositivas, todas las diapositivas les he subido porque antes no subía, lo único que les pido no lo difunda. O sea, no me gusta que esas diapositivas vengan en el medio, ahí, a veces, ¿no? Haciendo mal uso de esas diapositivas. Entonces, los han subido para los alumnos, para que tengan, para que... Es la primera vez que lo subo, por si acaso no subí antes, pero he visto que tal vez es útil también para ustedes. Y aquí he subido un formulario de evaluación de aceptación del cliente del trabajo. Entonces, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden abrir y lo que tienen que hacer es llenar. Hipotéticamente llenen, esto es un cuestionario para aceptar al cliente, ¿no? Y también tienen que, ¿no? Aquí está el cliente y aquí está para el trabajo, ¿no? Esto debe ser para el trabajo, ¿no? Aceptación de un nuevo cliente. Entonces aquí usted tiene los formularios. Yo les he subido un formulario, ¿no? Aquí está de nuevo trabajo, cliente y aquí está el formulario que tienen que usar. Le pueden llenar a mano, más fácil para mí y para ustedes también. Y si quieren llenar en computador también, depende de ustedes. Solo que hay que
Hay que concluir si aceptan o no el cliente y aceptan o no el trabajo. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Primero haces términos de referencia, aceptas el cliente, aceptas el trabajo, cumples código de ética, haces declaración de independencia y después decían haces propuesta, contrato y carta compromiso. Entonces, eso es lo que he subido, es lo que pueden ver, aquí está. Y aquí tienen las instrucciones, entonces aquí está. El foro, y aquí están los trabajos. Elabore términos de referencia, dice, realiza actividades preliminares, elabore propuesta, elabore contrato y elabore formulario de declaración de independencia. Entonces, ahí eso vale. Están sus puntajes, por si acaso, 5 puntos, 5 puntos. Por si acaso estos trabajos también venden, ¿no? Ustedes también están leyendo, venden, les han debido ofertar, les llaman al WhatsApp, ¿no? Entonces, venden, ¿no? Por eso pido que sea, estos trabajos, estos en computadora, por si acaso, el foro nomás a mano aquí. El foro es a mano. Todos los foros a mano y los resúmenes son a mano. ¿Ya? Los resúmenes son a mano y los foros son a mano. Pero los trabajos pueden ser en computadora y como no dice nada, no dice a mano, por lo tanto, van a ser en computadora, pueden hacer esto de las elaboraciones, no van a transcribir a mano tantos documentos. Entonces, y estos pueden ser equipos de 2, por si acaso, esto de las actividades previas. O sea, porque es parte de planificación. Entonces, aquí tienen para el tema 2, aquí tienen para el tema 3 y aquí tienen para el tema 4. Entonces, ya están todos los definidos que se va a hacer. Aquí están los puntajes, por si acaso. Entonces, ya están. Eso es lo que he subido para que ustedes tomen en cuenta y empiecen a hacer. ¿Qué más? He también subido aquí un video de un auditor de Price. Ya había de Ernst Young, por si acaso. Había de Price, una Before. Entonces, historia de las Before también he subido. Escúchenle, es interesante. En el tema 2, también aquí hay un video de conferencia sobre NIAS, por si acaso. En el tema 2, sobre NIAS, hay una conferencia que han dado en La Paz. Está ahí, léanlo. Lo mismo se repite aquí en las instrucciones, foro y tareas, lo mismo. Y aquí están los espacios para subir. En cada uno tiene espacios para subir. Ya tiene espacios, los puntajes. En el tema 3, aquí hay varios videos, por ejemplo. Videos, ¿no? Del proceso de auditoría financiera, videos del legajo permanente, videos de la auditoría financiera del Perú, videos de auditoría. Aquí hay videos de papeles de trabajo de estados financieros, ¿no? Videos de papeles de trabajo. Aquí hay modelo de papeles, modelo de legajo permanente. Aquí hay información para el legajo permanente y aquí hay un legajo permanente incompleto. ¿Qué quiere decir? Pues es un modelo de legajo. Entonces entran aquí, está en internet por si acaso, estos trabajos venden. No es que yo me estoy inventando, aquí está el legajo permanente, es del 2012, pero mis mismos alumnos venden por si acaso. Es un trabajo que hemos hecho en gabinete y aquí está, del 2002. Les sirve como referencia para ubicarse cómo pueden hacer su legajo permanente. Está incompleto, por si acaso digo incompleto, no está completo. Entonces, esto se revisa en el libro está también explicado, en el libro de la Auditoría de Estados Financieros y Aplicación Práctica, que no tengo para vender, si no está vendiendo una fotografía, vende la fotografía Zoom, ahí vende. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces pueden ver. Creo que les he mandado todos los documentos necesarios para que hagan las tareas, ¿no? Aquí está. Y aquí está instrucciones, lo mismo. Repito lo mismo, y aquí está para entregar el foro, para entregar el legajo permanente. Entonces, y aquí tenemos el legajo de planificación, que lo voy a abrir para la siguiente clase, o sea, ¿no? Entonces, aquí están un montón de videos que tienen y también espacios para subir su legajo de planificación, que va a valer un puntaje X. Entonces, no sé si alguna pregunta, alguna duda. Alguien me preguntaba, los alumnos me decían, ¿cuándo va a vender de nuevo los libros? ¿No? Entonces, yo no tengo tanto tiempo, pero mañana voy a ir mañana martes a la 1 de la tarde, en el mismo lugar, Oquendo y Calam. Si alguien requiere libro más, digamos, rápido, entonces está en la fotografía Zut, vende libros originales míos, fotografía Zut, que está en la Danza y Chuquisaca, y también venden originales en
Final Calama, a la entrada del parqueo de la facultad, la caseta 1. Ahí también hay libros que vende una señorita, libros originales. Entonces pueden comer, solo que va a ser un poquito más caro, nada más 10 pesos más o 20 pesos más. Esos son donde venden libros. Y también hay en la Calama y Oquendo, la primera donde estaba la parada de Trufis, si no me equivoco, hay una parada de Trufis donde están las palmeras. Hay también una señorita me ha dicho, venderé sus libros, necesito ganarme, estoy en crisis, ayúdeme. Entonces le he dado también para que se vendan libros y se ganan algunos pesos, ¿no? Entonces ahí pueden comprar también. Pero mañana voy a ir a la 1 de la tarde, 1 a 2 de la tarde, mañana martes, Oquendo y Calama. Tanto libros de seminario y de gabinete, cualquiera. No sé si alguna pregunta para terminar la clase. Licenciado, buenos días. Buenos En días. los trabajos que he entregado en los foros no hay fecha de entrega, entonces nosotros podemos ir entregando Sí, o no. pueden seguir, pueden subir, pero la fecha límite va a ser entre el 15 y 20 de octubre. Ah, ya. ¿Ya? Ya, licenciado, gracias. Va a ser la fecha límite porque en esa fecha hay que subir el primer parcial. Ya, licenciado, gracias. ¿No Esa ven? era mi duda. No pongo yo fechas porque hay alumnos que trabajan, hay alumnos que recién se van a inscribir, o sea, no pongo fechas, o sea, eso no quiere decir que después no va a haber una fecha límite, entre el 15 y 20 de octubre va a ser la fecha límite para subir las primeras notas, ¿no? Está bien, licenciado, gracias. Los resúmenes y foros son a mano, ¿ya? Los legajos y las referencias, propuestas, todos los trabajos prácticos pueden ser de acuerdo a las instrucciones. Si no dice nada, puede ser en computador, pero en legajo de planificación, unas partes dicen que va a ser a mano. Porque venden los trabajos, ya están mostrando ahí en internet, hay ofertas, inclusive les llaman por WhatsApp, seguro que han recibido, se deben estar siguiendo, ¿no? Dice por 40 pesos, 50 pesos resúmenes a mano, los legajos te venden 250, 500 pesos, ¿no? Entonces así empiezan a ofertar estos servicios, ¿no? No sé si alguna pregunta y quedamos aquí y nos veríamos el viernes con el tema 4, que es planificación, que va a ser ya para hacer el legajo. Si no hay preguntas, quedamos aquí. Un gusto que estar con ustedes. Nos veríamos el viernes. Y mañana, si alguien quiere comprarse libros, en la Oquendo y Calama, a la 1 de la tarde. Está bien, Licen, gracias. Listo, un gusto a todos. Viernes, dice. Háganse Gracias, vacunar también. Hay vacunas. Está bien, licenciado. Háganse vacunar. El coronavirus gracias, existe. licenciado. Buen día. Buenos días. Un gusto a todos. Nos vemos. Hasta el viernes, licenciado. Hasta el viernes.